Subite a la barca. ¿Todavía no visitaste nuestro canal de YouTube? Te invito a que formes parte de Subite a la barca. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua. Subite a la barca. Quédate en nuestro canal y seguí escuchando Subite a la barca. Subió al monte a orar al acercarse la noche, y mientras tanto la barca de la orilla se alejaba. Subite a la barca. Te invitamos a escucharnos. Anímate y subite a la barca. Un podcast pensado en vos. Y para los que aún no se suscribieron por nuestro canal de YouTube, pueden hacerlo. Nos encontrarán como Subite a la barca. Lo hacemos con mucho amor. Dale, sumate, no te olvides de esta invitación. Es una cita para cuando puedas, quieras o desees escucharnos. Agendalo. No te olvides de esta cita. Es una cita con Jesús. Subite a la barca. Sacudida por las olas que el viento empujaba. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Lucas 5, 3, 4. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua. Recuerda que aún en medio de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, Dios está contigo. Él te fortalece y no te abandona, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Él es tu amparo. De madrugada Jesús, andando sobre el agua, se acercó a sus amigos, que al verlo se asustaron. Jesús les dijo: «Soy yo». Y Pedro le contestó: Damos inicio a este podcast en su cuarto ciclo. Y venimos recargados de buena onda, creciendo juntos en el amor de Dios. Con ustedes, la voz oficial de este programa. Ella es Noemí Solís. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua, andando sobre el agua. Subite
Subite a la barca. Subite a la barca. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Subite a la barca, en esta barca donde Jesús es el capitán. En este episodio continuamos hablando del mar, las olas, tempestad y la barca, donde iban los discípulos de Jesús. En la cita bíblica que vamos a compartir en breve, nos lleva a no tener miedo, a confiar más en Jesús, en ese Jesús que camina sobre agua, calma la tempestad y las olas. Jesús nos invita a tener una fe firme. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Subite a la barca. Subite a la barca. Andando sobre el agua, andando sobre el agua. Pedro empezó a caminar sobre el agua del mar. Quiso acercarse a Jesús, se empezó a hundir. Hombre de muy poca fe, no dudes, estoy aquí. Continuamos navegando mar adentro. En el podcast de hoy hablaremos cuando Jesús camina sobre el mar de Galilea. La acción tiene lugar durante la noche. Los discípulos están en una barca y se levanta un viento fuerte que agita el mar y la barca. Jesús camina sobre el mar hacia la barca para rescatar a los discípulos, quienes tienen miedo cuando ven a Jesús andando sobre el mar. En el relato del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 16 al 21, nos dice: al atardecer sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercándose a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, la historia sobre Jesús caminando sobre el agua y Pedro hundiéndose tiene mucho que enseñarnos sobre la diferencia entre el miedo, la poca fe y el tipo de confianza que soporta las olas y la tormenta, las pruebas y las crisis. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Al remar y no rendirse, se produce el encuentro con Jesús.
Me resuena a no bajar los brazos, ser perseverantes en la oración. En la mayoría de las religiones, el agua como don sagrado tiene un significado de purificación, renovación, liberación, fertilidad y abundancia. Dijimos que el mar de Galilea es el mar que Jesús camina sobre agua. Las palabras no pueden ser más consoladoras, reveladoras en la noche, cuando nos dice Jesús: no teman, no tengan miedo, soy yo estoy con ustedes, permitiéndonos experimentar la vivencia de mover, llevar a la barca de nuestra vida a Jesús. Mateo narra en el capítulo 14, versículos desde el 26 al 32. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden de leer 1 o 2 versículos anteriores y posteriores a las citas bíblicas para comprender mejor el relato citado. En el pasaje de Mateo capítulo 14, versículo 29 relata: «Y él dijo: ven, y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús». El Señor se acerca al escuchar la voz de Jesús confirmándole que era Él. Pedro percibe el amor de Dios. Jesús les dice a los discípulos: «Soy yo, no tengan miedo. Yo soy motivo de esperanza». El miedo quiere morar en las personas. No permitamos que el miedo se apodere de nosotros, porque el Señor tiene palabras de vida eterna. Veamos qué quiere decir enmudece y calla. El Salvador nos enseña cómo sentir paz y calma aún cuando los vientos soplan con intensidad a nuestro alrededor y las enfurecidas olas amenazan con hundir nuestras esperanzas. Tú eres mi Señor, mi Dios y mi todo. Contigo nada temeré, porque sé que tú irás conmigo. Amén. Que así sea, Señor. En la tempestad pueda reconocerte, a pesar de la adversidad. Ven a Jesús caminando sobre las aguas y les entra miedo. Juan capítulo 6, versículo 19. Nos vamos despidiendo hasta el próximo podcast. Aquí les dejo algunas citas bíblicas para seguir reflexionando sobre el poder del Señor, Rey de Reyes. Jesús caminó sobre el agua. Juan capítulo 6, versículos desde el 19 al 21. Calmó una tormenta. Mateo capítulo 8, versículos desde el 23 al 26. Y mostró a los discípulos pescas milagrosas. Lucas capítulo 5, versículos desde el 1 al 8. Juan capítulo 21, versículos desde el 1 al 6. ¿Jesús es el capitán en la barca de tu vida? Propósitos para la semana: entregar nuestros miedos al Señor, remar la barca e ir al encuentro de Jesús,
para que sea el capitán. Hemos llegado al final de este episodio con la gracia del Señor. Te dejo un abrazo fuerte en Cristo Jesús, María Santísima y San José. Te espero en el próximo podcast Creciendo en el Amor de Dios por nuestro canal Subite a la Barca. La paz y el amor del Señor estén contigo. Súbite a la barca. Súbite a la barca. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua, andando sobre el agua. Súbite a la barca.